Lo más en el hombre es la patología benigna, es más común, sin embargo, no por eso no debemos conocerla, ¿verdad? La más común es la ginecomastia. Un 57% de pacientes mayores de 44 años van a presentar ginecomastia. Maligno, poco frecuente, menos de un 1%, y la tasa de letalidad es similar a las mujeres. Sin embargo, ya vamos a ver que es muy importante el diagnóstico de esta patología en el hombre. Entonces, ¿qué nos dice la gran mayoría de nosotros? Pues nos guiamos por lo que dicta el Colegio Americano de Radiología con respecto al manejo de la patología mamaria. Si nosotros hacemos un examen clínico y no podemos diferenciar entre patología benigna y maligna, debemos utilizar las imágenes. Si hay una presentación clínica sospechosa, debemos realizar estudios de imágenes. ¿Podemos apagar las luces, por favor, o bajarlas? Gracias. Si tenemos hallazgos clínicos de ginecomastia o pseudoginecomastia sin características sospechosas, entonces realmente no requerimos hacer estudios de imagen. Sin embargo, esto no es completamente cierto, porque el hecho de ya palparse un aumento y que muchas veces ellas son asimétricas, pues hace que el paciente busque saber o confirmar qué es lo que tiene. ¿Okay? Si tenemos una masa indeterminada en un paciente menor de 25 años, el método de elección, el estudio que vamos a realizar es el ultrasonido. Y si tiene 25 años o más, el estudio de elección sería la mamografía o una tomosíntesis. Esto es lo que nos dice el Colegio Americano. Sin embargo, realmente no es la secuencia que se sigue, porque es más fácil el ultrasonido, se disimula porque se va a hacer el estudio de una manera más fácil también y más asequible, mejor tolerado por el paciente. Si hay la sospecha clínica de cáncer de mama, independientemente de la edad, se debe hacer una mamografía o tomosíntesis. Si esto es en cualquier edad y tenemos una mamografía sospechosa o presencia de una masa indeterminada, entonces vamos a realizar el ultrasonido. Pero vemos que el ultrasonido pues, es una herramienta para el diagnóstico importante. ¿De dónde viene la patología que presenta el hombre? Viene de los elementos estromales, que es la ginecomastia, y el PASH, que es una proliferación adenomatosa, una mama gigante. Viene de procesos infecciosos, de patología maligna primaria o secundaria, poco frecuente. Puede haber patología de todas las estructuras que forman la mama, como ganglios linfáticos de piel y celular subcutáneo o neurovascular. Entonces tenemos que en la evaluación de la mama podemos ver piel, celular subcutáneo, músculo, y en el hombre hay vestigios de la unidad ducto-lobular terminal. No hay ligamentos de Cooper y no hay desarrollo lobular mamario. Esto solamente ocurre en la mujer, en el hombre no. ¿Cuándo lo vamos a ver en el hombre? En aquellos pacientes que reciben terapia estrogénica. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, los pacientes que están con cambio de sexo y estas cosas, esos son los pacientes que sí pueden desarrollar tejido lobular. Patología benigna, los lipomas, el pilomatricoma, el PASH que ya mencionamos, los hemangiomas, puede haber fibroadenomas, schwannomas. No neoplásica, la necrosis grasa, el seroma. Malignas tenemos primaria, y en el hombre lo más común es la patología de origen ductal, porque es lo que existe en la constitución de la mama del hombre, vestigios de la unidad ducto-lobular. Y entonces, la más común es la ginecomastia. ¿Y por qué ocurre? Ella ocurre por un desbalance entre estrógenos y
la testosterona. Va a hacer que el tejido mamario aumente y sea visible, sea evidente. Desde el punto de vista histológico, lo que tenemos es una proliferación de los conductos subareolares y periductales secundario a esa alteración en niveles de estrógeno y de la sensibilidad. Y pues está descrita como la condición benigna más común. Sin embargo, puede coexistir en la ginecomastia patología maligna. Tenemos que puede ocurrir en diferentes etapas de la vida y se habla de ginecomastia fisiológica, consecuencia de un desequilibrio hormonal. También secundaria a trastornos endocrinológicos, a patología tipo síndrome de Klinefelter, a secundario a enfermedades sistémicas como puede ser la cirrosis, la insuficiencia renal crónica, también por drogas, por proceso neoplásico, y otras entran en las que no podemos diferenciar una causa dentro de la ginecomastia idiopática. Si nosotros mencionamos las drogas, son muchísimas, no las vamos a leer, pero esto para que se den cuenta de que es bastante común, y tenemos drogas de uso como son los diuréticos, como la amlodipina, la metilina, que son drogas que comúnmente en los pacientes hipertensos que se utilizan, pero pueden dar lugar a la ginecomastia, y algo que hay que estar pendiente. Fisiológica, ¿en qué etapas de la vida? En la etapa neonatal, esto al nacer por altos niveles de estrógenos. También se habla si persiste por trastornos a nivel del eje hipotálamo hipofisario. En la pubertad, en los adolescentes, nuevamente por un desbalance entre las hormonas, y en las personas mayores en la andropausia por altos niveles de estrógeno que van a dar lugar a eso. Se va a presentar como un aumento de volumen, puede haber dolor, sobre todo los jóvenes en la etapa puberal son los que más refieren sintomatología dolorosa o sensibilidad en la región mamaria. Puede dar la sensación de una masa retroareolar y puede ser uni o bilateral. Entonces contamos primero con el examen físico, el paciente lo palpa, el médico lo palpa. En el caso de los niños, la mamá lo palpa, y después tenemos el ultrasonido y la mamografía como herramientas diagnósticas. Vamos a tener que hay una clasificación de la ginecomastia que va a ser de acuerdo con el volumen y la proporción de piel, de acuerdo con el patrón de imagen y de acuerdo con la histología. Entonces ahí podemos hacer también una correlación entre esto. Desde el punto de vista clínico, grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo de la cantidad de piel. Desde el grado 1, donde realmente es un aumento de volumen en la región mamaria, hasta el grado 3, donde hay una mama de aspecto péndula similar a la mama de la mujer. En ultrasonido, las primeras descripciones se hacen en el 81, donde se habla de un patrón focal y de un patrón difuso, y describen que hay un área hipoecoica en el área retroareolar, o bien un aumento difuso o hiperecoico del parénquima mamario. Sin embargo, este trabajo, pues, por supuesto, tiene muchas críticas, y entre estas está, que era un trabajo en el cual solamente había 4 pacientes, y el estudio fue hecho con un transductor de 3 MHz. Entonces realmente pues era un trabajo que no tenía ningún significado ni ninguna relevancia desde el punto de vista, pero por un tiempo pues se utilizó esa clasificación. Ya luego vinieron otros trabajos, y hay una descripción de nodular mal definido en forma de llama, no masivo, y en la profundidad o en el espesor con respecto al tejido a nivel de pezón. Si había más de 1 centímetro se consideraba masa, si era menor de 1 centímetro no se consideraba masa. Y de esta manera ya hoy en día pues llegamos a la clasificación y la indicación de las ecografías en pacientes menores de 30 años, mamografía en aquellos pacientes mayores de 30 años, ¿no? Y es posible de encontrar en un 33% de pacientes con ginecomastia tumores, lesiones. ¿Okay?
Hoy en día tenemos que hay una correlación entre el patrón descrito en mamografía, que es un patrón nodular, dendrítico y difuso glandular, y en ultrasonido ese patrón nodular se va a corresponder, y vamos a ver ejemplos, el tejido nodular subareolar hipoecoico, el dendrítico hay un estromayalinizado subareolar y el difuso glandular es una combinación. Ya este es un aspecto de la mama muy similar al de la mama de la mujer joven. Entonces tenemos que también podemos hacer una correlación entre el hallazgo por ultrasonido con los hallazgos desde el punto de vista histológico. Entonces ese patrón que definimos como nodular se corresponde con la llamada fase florida, que es hiperplasia del epitelio intraductal con un estroma proliferativo celular, en el cual hay edema y por eso el tejido se ve predominantemente hipoecoico. En la fase fibrosa o quiescente hay fibrosis del estroma periductal con hiperplasia ductal mínima. Generalmente en este patrón no hay una regresión de las imágenes. Esta imagen se forma y ya persiste. Y el difuso glandular, que es el mixto fibroglandular, donde hay una proliferación epitelial y es una combinación de estos dos. Y entonces así vemos que en el periodo neonatal, este ejemplo de un bebé de 21 días, vemos esa zona de aspecto nodular, retroareolar, de forma característica, que es como un disco muy bien delimitado que impresiona como una pequeña masa. Se ve en un 60-90% de los neonatos y se dice que es por efecto del paso transplacentario de los estrógenos. Esto va a desaparecer espontáneamente, generalmente antes del mes de edad. Puede encontrarse asociado a este patrón ectasia ductal y también se habla, cuando él persiste, en que existe una activación transitoria del eje hipotálamo hipofisario y entonces va a dar lugar a estos cambios a nivel de la región retroareolar, y no solamente por causa de los estrógenos maternos, por el paso de las hormonas maternas. ¿Por qué es importante esta patología? Uno, porque eso no es quirúrgico, lo describimos, lo indicado es seguimiento. Y lo otro es porque ellos tienen un altísimo grado de posibilidad de infección. Y es una infección que generalmente progresa y avanza de una manera muy rápida. La madre consulta, siente el bultito y ya de manera, digamos, bastante abrupta, vamos a encontrar unas imágenes como esta, donde vemos a este pequeño con esta lesión, donde hay un poquito de puja y secreción. Aquí vemos con el ultrasonido una disrupción de la piel, una solución de continuidad y un absceso. ¿Verdad? Ahí hay tejido, esta es la mama contralateral donde no hay absolutamente nada y vemos una zona nodular muy bien definida que acá está aumentada con un componente heterogéneo e inclusive pues vemos aumento de volumen de los ganglios. Hacemos entonces un aumento en la vascularización, algo característico de los procesos inflamatorios. Acá vemos otro ejemplo donde inclusive podemos apreciar enrojecimiento que se extiende hasta la región axilar, es decir, hay una celulitis y la presencia de un absceso. Estos niños ameritan ser hospitalizados porque su tratamiento generalmente es con antibióticos vía endovenosa para lograr su mejoría. En la pubertad, nuevamente puede ocurrir la ginecomastia fisiológica, que es por una activación del eje hipotálamo pituitario gonadal en este caso. Por característica ocurre antes del inicio de la pubertad, se habla de que puede ser hasta un año antes, es transitoria y se debe a un aumento en los niveles de testosterona. Nuevamente puede ser simétrico o asimétrico, donde vemos, fíjense acá, de manera evidente, como a pesar de que hay un buen desarrollo de la estructura muscular, vemos este aumento en uno de los lados. Desde el punto de vista social y psicológico para estos niños a veces es bastante traumático porque ellos pues, comienzan a molestarse y a
le genera en esta etapa donde ellos pues, están luciendo su estructura el aumento de volumen glandular. Cuando tenemos una ginecomastia, queremos estar seguros si realmente estamos ante la presencia de ginecomastia o se trata de una pseudoginecomastia o realmente hay un tumor mamario. Y entonces ahí el ultrasonido pues, nos permite observar a qué corresponde el aumento de volumen. Nuevamente en la pubertad podemos tener ese aspecto hipoecoico con el patrón nodular, donde vemos esa zona nodular muy homogénea, muy bien definida, superficial al músculo, que ocupa el espesor del celular subcutáneo. Aquí otros ejemplos en pacientito de 13 años y podemos confirmar la asimetría que hay, donde definimos ese tejido hipoecoico homogéneo, no hay en este caso dilatación ductal ni nada. Aquí vemos en un niño de menos edad, 7 añitos, donde podemos apreciar un patrón distinto. Vemos ese componente hipoecoico que corresponde al tejido ductal con un patrón de ramificación, un patrón corresponde con el patrón dendrítico. Por supuesto que a estos niños no se les hace mamografía, es simplemente la descripción desde el punto de vista de la sonografía. Otro aumento de volumen, discretamente hiperecoico, entonces ya hablamos de un aspecto de tipo fibroso o quiescente. Estos hallazgos que nos llaman la atención por la edad del paciente, ¿verdad? Que es importante. Entonces entramos en ese patrón dendrítico quiescente, que lo que vemos es ese patrón ramificado, donde vemos ductos dilatados, podemos delimitar la presencia de esos conductos prominentes, hay ectasia, desde el punto de vista histológico, una hiperplasia ductal mínima, con una ligera fibrosis del tejido estromal periductal. En el Doppler podemos apreciar hiperemia y cuando nosotros vemos esto, generalmente ya este tipo de patrón no es reversible. El patrón nodular es reversible, puede desaparecer en el tiempo, más ya este patrón no. Esto es importante para definir si ese paciente pues, se le va a hacer cirugía o se va a dejar así, ¿verdad? En mamografía, esta imagen corresponde con la densidad en forma de llama. Tener presente que el patrón puede ser diferente en ambas mamas, no necesariamente las dos van a tener el mismo patrón, puede ocurrir y en diferente proporción como vemos acá, ¿verdad? Otro ejemplo, aquí nuestra pregunta es, ¿realmente hay una ginecomastia? Hay un aumento importante como pueden ver, pero es a expensas del tejido adiposo. Hay escasos ductos a nivel retroareolar, pero realmente esto corresponde con una lipomastia, donde el predominio está dado por el tejido adiposo. Entonces aquí vemos cómo en diferentes edades podemos tener patrones distintos en la ginecomastia, ¿okay? Que no es exclusivo de una determinada edad, el patrón que nosotros vemos. Y aquí con el Doppler podemos apreciar vascularización. En barrido extendido podemos apreciar que esto realmente a veces alcanza volumen importante, significativo. En la correlación que podemos hacer entre el tiempo de evolución y la histología, y es lo que hemos estado diciendo. Cuando tiene menos de 12 meses, o sea, menos de un año, hablamos de que predomina el tejido ductal. Cuando ya pasa más tiempo, hay fibrosis y alinización. En la lipomastia, pues el predominio es el tejido adiposo y hay ausencia de tejido glandular. Acá ya en el paciente adulto, entonces vemos este patrón retroareolar hipoecoico ligeramente heterogéneo, en el cual podemos apreciar ductos dilatados y un ligero aumento en la vascularización. Sin embargo, no observamos masas. Y luego el aumento difuso, donde hay un predominio de tejido ligeramente hiperecoico, heterogéneo, ¿verdad? Con componente de menor ecogenicidad en el espesor, y puede ser tanto en pacientes obesos o pacientes que reciben
tratamientos hormonales. Desde el punto de vista de mamografía se correlaciona con un patrón nodular y dendrítico. Igualmente que en los jóvenes, en el adulto puede ser este aumento asimétrico. Y acá vemos los ductos, la dilatación ductal importante y vemos ese componente hiperecoico de fibrosis. Lo importante acá es que descartamos que esto corresponda a una masa. Y debemos conocerlo, porque si ustedes recuerdan las imágenes que estuvimos viendo en la mama femenina, pues se simula o pareciera que hubiese una lesión de aspecto sospechoso. Pero no, esto no es masa, es simplemente el tipo de ginecomastia que el paciente tiene. Y aquí ven en este paciente ese patrón heterogéneo que es muy similar, el tipo fibroglandular difuso, muy similar. Si yo pongo solamente esta imagen, podemos pensar que se trata de una paciente joven de 25 o 30 años, ¿verdad? Donde inclusive podemos ver ligamentos de Cooper que se dice que no deben estar presentes. Pero ya aquí hay una mayor proliferación del tejido y esto es algo que con el ultrasonido pues vamos a detectar. En la androplausia las causas pues son múltiples, pueden ser por ingesta de medicamentos, puede ser por trastornos o patología de tipo hepática, renal, o también en aquellos pacientes que por patología de próstata se decide hacer una orquiectomía y se administra estrógeno. También lo vemos en algunos pacientes que pues, por la edad comienzan a tomar suplemento hormonal porque sienten que su capacidad física está disminuyendo y entonces uno de los efectos colaterales es la ginecomastia. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos? Palpamos la mama, la región mamaria, queremos saber si hay una masa, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay patología que puede ocurrir como es la formación de quistes. Ya hablamos que en los jóvenes hay una proliferación ductal y esta puede dilatarse y dar lugar a imágenes quísticas muy similares a las que vemos en cualquier otra parte y la vemos también en la paciente femenina. Imágenes anecoicas muy bien delimitadas y lo característico es que van a estar ubicadas en la región retroareolar, poco probable que estén en otro lado. Entonces es esa ubicación característica subareolar. Tenemos que tener en cuenta que igual que en el recién nacido hay el riesgo de infección y está lo que es descrita por Suska, la enfermedad de Suska, que consiste en la formación de un absceso retroareolar, una mastitis, hay una obstrucción de los conductos y eso da lugar a todo un cuadro que nosotros podemos confirmar con imágenes en el cual hay engrosamiento de piel, cambios en el celular subcutáneo y la presencia de zonas de colección que sí debemos hacer el seguimiento y confirmar que eso resuelva totalmente. Y aquí vemos como hay un aumento en la vascularización, inclusive vemos ganglios aumentados de tamaño, pero todo esto resuelve. ¿Qué otra patología puede estar presente en la mama masculina? Los lipomas. Es la segunda lesión más común. Es una masa palpable, sin dolor, y la vamos a ver como una masa ligeramente hiperecoica. Me sacó de era un joven de 10 años que consulta por un aumento de volumen desde región retroareolar hacia el borde lateral, en la región costal, y correspondía con un gran lipoma. Una masa discretamente hiperecoica, multilobulada, muy bien definida, que no infiltra las estructuras vecinas y correspondió con un lipoma. Los quistes de inclusión es otro hallazgo en la región mamaria y ellos son de origen de patología del folículo piloso. Lo secundario a la obstrucción se forman estas masas predominantemente quísticas, muy bien delimitadas y la complicación es, como muchas veces hay secreción de la misma por su continuidad con el vello, el paciente la está vaciando continuamente y ella se puede
infectar. Ya luego vamos a hablar un poquito de eso en partes blandas, sobre clasificación de este tipo de lesión. Otra patología que encontramos, el pilomatricoma, es una condición benigna que también tiene su origen en la matriz capilar, y lo vamos a ver como una masa heterogéneamente en su ecogenicidad, ligeramente heterogénea, muy bien definida, que puede presentar en el espesor pequeñas áreas quísticas y en ocasiones calcificaciones. Realmente yo en los que he visto solamente he logrado ver calcificaciones puntiformes, pero ellos de manera característica están ubicadas en el celular subcutáneo, tienden a deformar hacia la dermis y son totalmente avasculares, pueden haber vasos periféricos. El PASH, que es una hiperplasia pseudoangiomatosa nodular gigante, es un crecimiento muy acelerado del tejido mamario. Está asociado a un 25% de casos de ginecomastia. Personalmente no he tenido ningún caso, y se ve con un nódulo heterogéneo de gran tamaño. Entonces debemos tener en cuenta que es muy importante, ¿verdad?, saber que esta patología existe, que además de la ginecomastia puede haber presencia de algunas masas, condiciones en la mama, que lo más común es la patología benigna asociada con proliferación ductal. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que puede haber un crecimiento asimétrico que se acompaña de retracción de piel o cambios a nivel de la piel, y en el cual vamos a ver imágenes de este tipo, que se corresponde con lesión maligna, porque el hombre también puede presentar patología maligna de la mama, y las imágenes van a ser muy similares a las que vemos en la patología maligna de la mujer, ¿verdad? Lesiones hipoecoicas, irregulares, de márgenes irregulares, con marcada atenuación de manera característica, con ese patrón de tipo radial en la vascularización. Podemos evaluar inclusive la región axilar y confirmar la presencia de masas. Los podemos detectar desde etapas muy tempranas. Sin embargo, lamentablemente, en el caso de esta patología, los pacientes no acuden sino de una manera tardía, ¿okay? Cuando ya tenemos lesiones como esta, que vemos que es una lesión totalmente exofítica, que ha invadido piel y que digamos que deforma la piel marcadamente irregular con cambios patológicos. Por supuesto, este paciente hay que hacerle biopsia para diagnóstico y manejo. El cáncer de mama fue descrito en 1307 por primera vez, representa el 1% de los cánceres en el hombre, prácticamente en todo, tanto en el norte como en el sur, como en Europa. Las estadísticas hablan del 1%. Y aunque él es raro y es poco común, es importante porque estos pacientes consultan de manera tardía, y cuando ellos vienen ya hay ganglios y tienen un mal pronóstico. Hay ciertos factores de riesgo que se hablan en esta patología, como es la mutación, la exposición a estrógenos, los antecedentes de síndrome de Klinefelter o criptorquidia, trauma torácico y la exposición a la radiación son factores predisponentes al desarrollo del cáncer mamario en el hombre. Tener en cuenta que los nódulos circunscritos no tienen el mismo valor predictivo positivo que las mujeres, es decir, si nosotros vemos un nódulo en el hombre, eso hay que biopsiar y hay que hacer cirugía. Ahí no vamos, que vamos a hacer un control de 3 meses, que vamos a hacer un control de 6 meses, eso no aplica. ¿Okay? Sobre todo cuando el paciente consulta de manera temprana y podemos tener ciertas dudas con respecto al manejo. Puede haber microcalcificaciones, pero es raro porque pues, por el tipo de las características. El más común es el carcinoma ductal invasivo, y también puede haber carcinoma ductal in situ, el carcinoma papilar y el linfoma primario secundario, que es lo que de los otros tipos de tumores con más frecuencia afecta a la mama masculina.
Acá tenemos, ¿verdad? Y lamentablemente así es que llega el paciente. Ya esta lesión muy grande, no como en el caso del anterior, que relativamente era una lesión pequeña, pero con un crecimiento bastante agresivo, sino una lesión, ustedes pueden apreciar que es bastante, o sea, bien delimitada, pero vemos que ella es heterogénea. Y los ganglios marcadamente aumentados de tamaño y ganglios patológicos. Y estos pacientes, cuando ellos consultan, generalmente tienen ya ganglios positivos, ¿verdad? Lo que implica que ya la patología tiene cierto tiempo de evolución. ¿Okay? Entonces, el ultrasonido, nuevamente, pues, una de las ventajas, igual que en la mujer, es que permite caracterizar, determinar la extensión y guía para la biopsia. Recomendaciones en el hombre no